En Liberace era masivo. Amanda Blake confiesa todo en sus memorias. Amanda Blake nació como Beverly Louise Neal el 20 de febrero de 1929 en Buffalo, Nueva York. Era hija única de Jesse y Louise Neal, y su educación fue la de una típica familia estadounidense de clase media a principios del siglo XX. Su padre, Jesse Neal, trabajaba como banquero, una profesión respetable y estable que le daba a la familia una sensación de estabilidad financiera y respetabilidad. Desde muy joven, Amanda mostró una personalidad vibrante y un interés por las artes, lo que contrastaba con los antecedentes más convencionales de su familia. Su madre, Louise, nutrió su creatividad, animándola a leer y a participar en obras de teatro escolares, una señal temprana del talento que más tarde la convertiría en un ícono de la televisión. Antes de alcanzar la fama, el camino de Blake hacia la actuación no fue directo. Inicialmente trabajó como operadora telefónica, un trabajo común para las mujeres jóvenes de la época. Esta experiencia, sin embargo, la ayudó a desarrollar su voz elegante y su ingenio rápido, cualidades que más tarde mejorarían sus actuaciones en la pantalla. Asistió brevemente a Pomona College en Claremont, California, mostrando una temprana promesa académica, pero finalmente sintiendo la atracción de las artes escénicas con demasiada fuerza para permanecer confinada en el aula. Alrededor de esta época, también asistió a la Academia Branagh en Gainesville, Georgia, entre 1944 y 1945, donde perfeccionó aún más sus habilidades de comunicación y su confianza en el escenario. Años más tarde, su profundo aprecio por la educación la llevó a formar parte del Consejo de Asesores de Brennan y, finalmente, a convertirse en fideicomisaria, un testimonio de su gratitud y compromiso con la institución que ayudó a moldear su desarrollo temprano. A finales de la década de 1940, la vida de Amanda Blake dio un giro dramático cuando fue contratada por Metro-Goldwyn-Mayer MGM, uno de los estudios más prestigiosos de Hollywood en ese momento. El estudio vio en ella la misma elegancia, belleza e inteligencia que habían definido a estrellas como Greer Garson, y esperaban que siguiera los pasos de esa gran actriz. Bajo la guía de MGM, comenzó a aparecer en películas que mostraban su versatilidad. Asumió papeles en películas como el western de 1952 Castletown, donde su encanto natural y su presencia la ayudaron a destacar entre artistas experimentados. En 1954 protagonizó Miss Robin Crusoe, una adaptación única y ambiciosa de Robinson Crusoe, que le brindó la rara oportunidad de encabezar un largometraje, un logro notable para una actriz joven en ese momento. Ese mismo año, tuvo un papel secundario en A Star is Born, uno de los dramas de Hollywood que definieron la década, lo que consolidó aún más su credibilidad como una intérprete capaz en la pantalla. Sin embargo, fue en 1955 cuando la carrera de Amanda Blake y, de hecho, su legado, se transformaron para siempre. Fue elegida como Miss Kitty Russell, la bondadosa pero resuelta dueña del salón de Dodge City, en la serie de televisión Gunsmoke de la CBS. El programa, que se convirtió en uno de los westerns de mayor duración en la historia de la televisión, le ofreció a Blake un personaje que era a la vez elegante e independiente, una rareza para las mujeres en la televisión durante la década de 1950. Durante 19 años, de 1955 a 1974, Blake encarnó a Miss Kitty con una combinación perfecta de sofisticación, valor y compasión, convirtiéndola en una de las figuras más queridas de la historia de la televisión. Los fanáticos admiraban su cabello rojo fuego, sus ojos brillantes y su imponente presencia detrás de la barra del Long Branch Saloon. El 27 de febrero de 1974, incluso llevó un león llamado Kimo al set de Gunsmoke, un reflejo de su amor por los animales y su participación en la conservación de la vida silvestre. Debido a su largo compromiso con Gunsmoke, Blake rara vez encontró tiempo para aparecer en películas durante esos años. Sin embargo, se mantuvo activa en el entretenimiento televisivo, haciendo apariciones memorables en varios programas populares. Fue invitada frecuente en el Red Skeleton Show, donde participó en sketches de comedia ligeros que mostraban su lado juguetón más allá del duro exterior de Miss Kitty.
También apareció como panelista famosa en concursos de juegos queridos como Hollywood Squares, Tattletales y el Match Game Revival de la década de 1970, deleitando al público con su ingenio y encanto. Además, participó en el Dean Martin Celebrity Roast, donde su humor rápido y su confianza relajada conquistaron tanto al público del estudio como a los televidentes. En 1957, Blake amplió aún más su carrera televisiva con una aparición especial como Betty Lee Von Coat en el episodio de State Trooper titulado Coat of Many Colors. Aunque su éxito televisivo la convirtió en un nombre familiar, continuó explorando otras oportunidades de actuación incluso después de que terminara Gunsmoke. Tras una película de reunión de Gunsmoke, regresó a los largometrajes con 2 apariciones finales en la pantalla en 1988. The Boost, un drama crudo sobre la adicción a las drogas protagonizado por James Woods y Sha Young, y BN, un thriller menos conocido. Estos papeles demostraron su continua pasión por la actuación y su voluntad de asumir material desafiante al final de su carrera. Las contribuciones de Amanda Blake al entretenimiento occidental fueron reconocidas formalmente cuando fue incluida en el Salón de la Fama de los Grandes Intérpretes del Oeste en el Museo Nacional del Cowboy y el Patrimonio del Oeste en Oklahoma City en 1968. Fue solo la tercera intérprete en recibir este honor después de los legendarios Tom Mix y Gary Cooper, quienes fueron incluidos en 1978 y 1966 respectivamente. Esta distinción reflejó no solo su influencia como Miss Kitty, sino también su impacto duradero en el género occidental como una de sus figuras femeninas más icónicas. La interpretación de Blake de una mujer fuerte e independiente ayudó a redefinir el papel de las mujeres en los westerns, lo que le valió un lugar permanente tanto en Hollywood como en la historia de la televisión estadounidense. La vida personal de Amanda Blake fue tan agitada como su célebre carrera, marcada por una serie de matrimonios que reflejaron tanto su anhelo de compañía como los desafíos de equilibrar la fama con la felicidad privada. A lo largo de su vida, Blake se casó 5 veces, cada unión contando su propia historia sobre la actriz detrás del querido personaje de Miss Kitty Russell de Gunsmoke. Su primer matrimonio fue con Jack Shea en 1952, una unión que llegó temprano en su vida adulta cuando apenas comenzaba a encontrar su lugar en Hollywood. Este matrimonio, sin embargo, fue de corta duración, durando solo un año antes de que los dos se divorciaran en 1953. En ese momento, Blake todavía se esforzaba por establecerse en una industria conocida por sus largas horas y su naturaleza competitiva, y las exigencias de una carrera de actuación emergente probablemente ejercieron una presión considerable en su relación. Aunque se sabe poco públicamente sobre los detalles de su matrimonio con Shea, parece que la determinación de Blake de dedicarse a la actuación a tiempo completo fue una de las fuerzas impulsoras que la llevaron a seguir adelante de forma independiente. Después de su primer divorcio, Blake se volvió a casar en 1954 con Don Whitman, una relación que parecía prometedora al principio. Whitman, que no estaba involucrado en el mundo del espectáculo, ofreció un contraste con el mundo de alto perfil en el que Blake estaba entrando. El matrimonio, sin embargo, también resultó ser de corta duración. Se divorciaron en 1956, solo 2 años después. Durante este período, la carrera de Blake estaba ganando impulso. Había comenzado a trabajar en Gunsmoke en 1955, un programa que pronto se convertiría en una parte definitoria de su vida. Se ha sugerido que su creciente fama y el intenso calendario de filmación de la serie occidental de larga duración hicieron difícil mantener una vida personal estable. Aún así, el matrimonio de Blake con Whitman representó un momento de crecimiento personal y transición a medida que evolucionaba de una joven aspirante a actriz a un nombre familiar. Blake se casaría varias veces más a lo largo de su vida, pero quizás su matrimonio más conmovedor fue su 5º matrimonio con Mark Edward Spaeth en 1984. Spaeth era una figura conocida en Austin, Texas, donde se desempeñó como concejal de la ciudad. Su relación representó un nuevo capítulo para Blake, quien para entonces se había retirado de Gunsmoke y se estaba enfocando en el bienestar animal y otras actividades benéficas. El matrimonio de la pareja
tuvo lugar en un momento en que Blake también estaba profundamente involucrada en esfuerzos humanitarios, y la naturaleza cívica de Spade complementaba su creciente sentido de propósito más allá de Hollywood. Trágicamente, su tiempo juntos fue interrumpido. En 1985, solo un año después de su matrimonio, Spade murió de neumonía relacionada con el SIDA. Su muerte fue un golpe devastador para Blake, de quien se sabía que había estado profundamente afectada por la pérdida. También marcó uno de los primeros casos de alto perfil que vinculaban el SIDA con figuras públicas en la década de 1980, un período en el que la enfermedad todavía estaba envuelta en miedo e incomprensión. La propia Blake contraería más tarde el VIH, según los informes, de su difunto esposo, y esto, en última instancia, contribuiría a su propio deterioro de la salud y muerte en 1989. El matrimonio con Spade, aunque breve, demostró la capacidad perdurable de Blake para el amor y la compasión, incluso frente a la tragedia. También reflejó su coraje y empatía, cualidades que llevó tanto dentro como fuera de la pantalla. En sus últimos años, canalizó su dolor y experiencias personales en trabajo de defensa, apoyando la investigación y la concienciación sobre el SIDA, y continuando su pasión por los derechos de los animales. En sus memorias publicadas póstumamente, Amanda Blake, mejor conocida como la fogosa dueña de un bar de pelirroja Miss Kitty Russell de Gunsmoke, ofreció una rara visión del mundo brillante y a veces escandaloso de Hollywood de los años 50 y 60. Con honestidad, humor y un toque de travesura, los recuerdos de Blake arrojan luz no solo sobre su propio viaje, sino también sobre las personalidades más grandes que la vida con las que se encontró en el camino. Entre las confesiones más sorprendentes de su libro, se encuentra su recuerdo sincero del mundialmente famoso pianista y artista Liberace, un hombre que describió con asombro y diversión. Liberace era masivo, escribió, enfatizando no solo su fama y talento, sino también su abrumadora presencia dentro y fuera del escenario. Blake recordó haber conocido a Liberace en una gala de Hollywood a mediados de la década de 1950, cuando ambos eran estrellas en ascenso en sus respectivos campos. Irrumpió en la habitación con un abrigo de piel blanco que se extendía detrás de él como un tren de bodas, escribió. El candelabro pareció atenuarse tan pronto como apareció, no porque las luces cambiaran, sino porque todas las miradas se posaron instantáneamente en él. Para Blake, que apenas comenzaba a probar la fama, el pianista representaba todo lo extravagante de la industria del entretenimiento. Tenía este magnetismo increíble, continuó. Podrías estar hablando con alguien importante, un productor, un jefe de estudio, y en el segundo en que entraba Liberace, la conversación terminaba. Todos se volvían hacia él como si fueran atraídos por la gravedad. En sus memorias, Blake admitió que estaba tanto intimidada como fascinada por el aura de Liberace. Era más grande que la vida en todos los sentidos. Ella confesó, las joyas, las capas, los candelabros, no eran accesorios, eran extensiones de su personalidad. Describió haber asistido a uno de sus espectáculos en Las Vegas, donde se sentó en la primera fila y sintió el puro poder de su actuación. Tocaba el piano como si fuera una extensión de su alma, escribió. Cada nota brillaba con espectacularidad. No solo tocaba música, la interpretaba, la vivía, la respiraba. No podías quitarle los ojos de encima. Pero Blake también reveló que detrás del brillo había un hombre más gentil y reflexivo. Fuera del escenario, Liberace era sorprendentemente tímido, recordó. Hablaba en voz baja y tenía una amabilidad que no siempre encajaba con su imagen pública. Recordaba el nombre de todos, camareros, conductores, asistentes de estudio. Te hacía sentir como la persona más importante de la habitación, incluso cuando sabías que él era la verdadera estrella. Su amistad, como ella relató, floreció durante conversaciones nocturnas y risas compartidas sobre los absurdos de la fama. Una vez me dijo, escribió Blake, todos estamos tratando de brillar un poco más que la siguiente estrella. Y pensé que era a la vez divertido y cierto.
Aún así, no rehuyó la descripción de las controversias y los rumores que lo rodeaban. Había susurros sobre su vida privada en todas partes, señaló Blake. A Hollywood le encantaba el chisme, y Liberace les dio mucho de qué hablar, pero lo manejó con gracia y encanto. Nunca enojado, nunca a la defensiva. Simplemente lanzaba esa sonrisa y decía algo inteligente que hacía reír a todos. Esa era su armadura. Blake admiraba profundamente esa resistencia. Creo que parte de su atractivo era que nunca se disculpó por ser él mismo, reflexionó. En una industria que constantemente trataba de encasillarte, Liberace se negó a caber dentro de ninguna caja. Construyó la suya propia y la forró con oro y pedrería. Continuó comparando su carisma con el de Elvis Presley, a quien también conoció más tarde en su carrera, señalando que ambos hombres compartían una energía eléctrica que llenaba cada habitación en la que entraban. Pero donde Elvis tenía ese encanto ardiente y peligroso, escribió: Liberace brillaba con pura alegría. No te seducía, te deslumbraba. Hacia el final de su recuerdo, Blake se volvió más introspectiva. Mirando hacia atrás, escribió: Me di cuenta de que Liberace me enseñó algo importante sobre la autenticidad. Me mostró que ser fiel a tu naturaleza, sin importar cuán escandaloso piensen otros que es la clave de la felicidad. Admitió que durante sus primeros años de Gunsmoke, a veces se escondía detrás de su personaje de Miss Kitty, por temor a ser juzgada o incomprendida. Pero cuando pensaba en Liberace, me recordaba a mí misma que debía salir a la luz, brillar un poco, incluso si eso significaba correr riesgos. Las memorias de Amanda Blake capturaron más que solo chismes o nostalgia. Revelaron la humanidad detrás de las leyendas. Su confesión sobre Liberace no fue un titular de tabloide, sino un tributo a un artista que encarnaba el coraje de ser extraordinario. Era masivo, concluyó, no solo en fama o fortuna, sino en corazón. Le dio al mundo un espectáculo, sí, pero también le dio alegría. Y siempre estaré agradecida de haber podido ver ese brillo de cerca. El 16 de agosto de 1989, Blake murió de hepatitis relacionada con el SIDA en el Mercy General Hospital en Sacramento, California, a la edad de 60 años. Inicialmente, su muerte se atribuyó al cáncer de garganta, pero después de su muerte, su médico anunció públicamente que su muerte se debió a complicaciones del SIDA. No se sabe cómo contrajo Blake la enfermedad. Los amigos cercanos de Blake insistieron en que no era drogadicta ni sexualmente promiscua y que pudo haber contraído el SIDA de su quinto marido, quien también murió de neumonía relacionada con el SIDA en 1985-5.